Muy buenas. Soy Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, miembro de Valgray, miembro de Odisella y director de este Observatorio de Transformación Digital del Sector Público. Bien, es un gusto para mí presentar esta entrada, este blog, centrado en esta ocasión sobre algunas cuestiones específicas del uso de inteligencia artificial y sistemas automatizados, pero especialmente de inteligencia artificial, en el sector judicial. En concreto, quiero centrarme en el núcleo duro de la función judicial, como es la actuación jurisdiccional. Es decir, no centrándome tanto en usos de inteligencia artificial o de automatización para una mejor prestación del servicio de justicia, para una relación con los, entre comillas, clientes de la justicia, o, por ejemplo, un uso de la administración de justicia, sino, en concreto, para la adopción de decisiones judiciales, para el apoyo en la adopción de decisiones judiciales, para la valoración de la prueba, para la valoración del derecho aplicable para unos hechos específicos, etcétera, etcétera. Quiero subrayar que no estamos hablando de algo que esté muy lejos del pensamiento del derecho, sino que el propio reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea regula como sistemas de alto riesgo el uso de inteligencia artificial que acabo de hacer referencia. Y lo hace además con los aledaños del uso policial, del uso para la investigación y del uso para la validación de pruebas o para el control de fronteras, etc. Es decir, estamos tocando una fibra sensible de los derechos fundamentales y por la que yo apuesto muy firmemente frente a una corriente que yo diría mayoritaria en la que hay muchísimas resistencias que en ocasiones se confunden la necesidad de garantías con unas resistencias recalcitrantes frente a una justicia artificial, no totalmente humana, y que sí que es cierto que debemos preguntarnos, entre otras cosas, si nuestros sistemas constitucionales, pensados obviamente para la función jurisdiccional realizada por hombres, por personas, permitiría estos usos jurisdiccionales. Como digo, el propio reglamento de inteligencia artificial los da por hechos para el futuro. Debo señalar que se trata de una reflexión que he hecho de manera bastante más exhaustiva en una reciente publicación que menciono en el blog y respecto de la cual se acaban de dar algunos pasos relevantes, porque esta publicación salió en agosto, se cerró en mayo, pero es que en junio el Consejo General del Poder Judicial ya ha adoptado un informe sobre estas cuestiones y también el Centro Técnico en el ámbito de la Administración de Justicia ha sacado unos estándares básicos sobre el uso jurisdiccional, en su caso automatizado y con inteligencia artificial. Bien, debo también mencionar cómo en otros países, como en China, obviamente no una referencia para los derechos fundamentales, incluso se plantea la obligatoriedad del uso de la inteligencia artificial por sus tribunales en un ámbito que he tenido la suerte de seguir desde hace más de 3 años, que está a años luz de lo que podemos ver en Europa. Obviamente no es nuestro referente China por cuanto las garantías de cara a los ciudadanos y al justiciable no son siempre no va a ser nuestro referente, pero ni mucho menos hay que descartar estas experiencias. Me gustaría también señalar cómo en algunos países como Argentina es un gran expositor de algunos usos muy avanzados. En Colombia, donde ya se han exportado algunos de estos usos desde Argentina, pues la Corte Constitucional ya ha dictado en agosto del 2024 una interesantísima sentencia de 200 páginas en las que señala que hay que regular el uso de la inteligencia artificial en justicia, aunque a mi juicio con una manera bastante recortada, con una reserva de humanidad, afirmando, digamos, de manera bastante tajante que hay espacios que no deben cederse al ámbito de la inteligencia artificial. A mi juicio, hay que granularizar muchísimo más, porque así dicho de manera rotunda puede ser que no, obviamente que no haya que ceder espacios descontroladamente a la inteligencia artificial, pero sí hay muchos ejemplos, incluso obligatoriedad de la valoración de la realidad de las pruebas. Imaginémonos con los ultra deepfakes, con las ultrafalsificaciones
que van a ser elementos probatorios y solo la inteligencia artificial va a poder demostrar si eso es verdad o es mentira. Pero incluso la orientación y la guía, las resoluciones judiciales, incluso los borradores. Dicho lo anterior, señalaré algunos elementos remitiéndome, obviamente, tanto al blog como a esa publicación mucho más amplia. Y es que el punto de referencia básico es el Reglamento de Inteligencia Artificial que regula estas posibilidades y, como consecuencia de entenderlas de alto riesgo, un sistema de inteligencia artificial jurisdiccional tiene que pasar una evaluación de conformidad que se obtiene cumpliendo toda una serie de estándares técnicos con garantías de evaluación de riesgos, de calidad y gobernanza de los datos que se emplean, de exactitud y precisión del sistema, de documentación técnica que demuestre todo el cumplimiento normativo, de transparencia, de generación de registros o logs, obligaciones de supervisión y control humano y de ciberseguridad. Estas son las obligaciones del Reglamento de Inteligencia Artificial. Pero me gustaría llamar la atención a que el propio Reglamento de Inteligencia Artificial advierte que pese a que él regule esos usos jurisdiccionales, cada Estado o la Unión Europea debe regular legalmente las posibilidades concretas de uso en estos ámbitos. Es decir, no vale como habilitación legal el Reglamento de Inteligencia Artificial. Sobre esta base, acudimos a España. ¿Cuál es nuestra situación? Sin entrar en todos los pormenores, especialmente destaca el decreto ley de diciembre del 2023, el 6/2023. En el mismo se regulan, entre otras cosas, la orientación al dato, el uso de la inteligencia artificial en la orientación al dato, las actuaciones automatizadas y, en particular, las llamadas actuaciones proactivas o las actuaciones asistidas por las cuales un sistema de inteligencia artificial puede generar todo el borrador de una resolución judicial que luego el juez a lo mejor simplemente va a validar sin un efectivo control humano. Estas actuaciones proactivas son muy oscuras, la forma de regularlas, y lo que me gustaría subrayar es que es muy positivo estos avances en la regulación, pero no guardan, a mi juicio, ninguno de los estándares de calidad de regulación legal. Me explico. Las Cortes Constitucionales Europeas y Españolas exigen que se regule por ley esta materia, pero no una mera habilitación general o en blanco, como dice el Consejo General del Poder Judicial, sino una regulación detallada de qué es lo que se va a poder hacer. Y además, la jurisprudencia constitucional es muy clara. No solo se habilita a esos usos de la inteligencia artificial, en su caso, si es que se permiten y no hay una reserva de humanidad, sino que además se deben regular las garantías. Y en este sentido, no basta tampoco el reglamento europeo de inteligencia artificial a la hora de regular las garantías, sino que hay que modularlas de manera específica para cada caso de uso en el ámbito jurisdiccional. Porque no es lo mismo un uso penal que un uso civil, no es lo mismo un uso en el marco de medidas cautelares que en el marco de otras medidas ejecutorias o en la valoración de la prueba. Según el marco del que se trate, según el marco concreto del que se trate, es necesaria una regulación legal que estandarice de manera concreta cuáles son esas regulaciones. Y llamo la atención que en el artículo que hacía referencia era de este mismo año, pero a posteriori el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, el conocido CTAG, el 21 de julio del 2024 ha sacado unos estándares del uso de inteligencia artificial por la justicia. Esto es positivo, pero se trata de un clarísimo caso de deslegalización que además no cubre los aspectos que he señalado que deberían regularse. El caso del Tribunal Constitucional alemán es muy claro. Dice expresamente que no puede haber una deslegalización sin una regularización legal de toda una serie de elementos que detallo en mi artículo y en esta entrada del blog. Así pues, ¿buen camino? Depende, porque si esta regulación que hemos hecho consideramos que ya es suficiente para el uso de sistemas automatizados o de inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional, mal vamos. Sino que tenemos que detallar más y, en su caso, con las garantías mínimas con rango legal, luego ya detallarlo de manera reglamentaria. Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta también que se proyecta no solo la regulación, sino la regulación del ámbito jurisdiccional, sino que tenemos que tener en cuenta el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, las exigencias de calidad de regulación por protección de datos y la proyección de la normativa de protección de datos para el ámbito judicial.
Y también hemos de recordar que el Consejo General del Poder Judicial va a ser la autoridad, la única autoridad que va a poder vigilar el uso jurisdiccional de la inteligencia artificial en el ámbito de justicia. Creo que hay que apostar, que el punto de partida debe ser claramente por avanzar en este terreno, pero obviamente con garantías. Muchísimas gracias.